A un nuevo episodio de Lo que callamos los maestros. Su servidor Oscar Olvera y mi compadrazo, mi amigo Jared Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Gente nueva que nos escucha, que nos vuelve a escuchar, pues estamos en otra semana y vamos a tocar un tema que les va a encantar. Ya poco a poco lo iremos desvelando, pero aquí estamos nuevamente. Sean bienvenidos todos ustedes. Muy bien. El tema de hoy es maestros de antes. ¿Cómo era la enseñanza hace 10, 15, hasta 20 años? Lo que nos ha tocado vivir, obviamente tenemos que hablar por lo que nos ha tocado pasar a lo largo de nuestra vida. Jared, ¿qué te gustaría mencionar? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Qué maestros te tocaron en tu infancia? Cuéntanos. Pues, mira, me han tocado maestros de todo tipo, realmente. Es un tema como muy controversial porque todavía nos tocó esa parte de esa frase muy dicha antes de la enseñanza con letra, con sangre entra, ¿no? Bueno, en lo particular no me tocó algún maestro que me pegara exactamente, pero sí de repente eran como maestros, a la antigua, ¿no? Maestros de este corte como medio, pues es que vas a aprender porque vas a aprender, no hay de otra. Y estás aquí y de repente escuchaba a alguna otra mamá que iba al salón de clases y que a un compañero y le decía al maestro, pues maestro, usted tiene mi permiso para poderle dar un que otro zape, ¿no? Un que otro pellizco y de que va a aprender, va a aprender. Entonces sí me tocó, pero también recuerdo mucho yo creo que de mis primeros recuerdos también están las maestras en el preescolar, que muy amorosas, muy tiernas, muy cercanas, muy consentidoras. Y esa parte también la recuerdo perfecta. O sea, sí me tocó esos momentos también bonitos, ¿no? No todo fue rudo. ¿A ti qué recuerdas más? Híjole, yo fue una etapa muy complicada porque por muchas cuestiones hice la primaria como en tres o cuatro primarias. ¿Por qué? Porque, bueno, en Monterrey, al principio, el primer año me recuerdo que estaba en una escuela y era en la tarde, y luego por ahí de los horarios, pues se le complicaba a mis papás. Luego de ahí me cambiaron a otra que estaba por ahí cerca de donde yo vivía. Eh, y de ahí nos mudamos a Texcoco, donde nos mudamos a una ciudad totalmente diferente, a una cultura totalmente diferente, con horarios de escuela incluso muy diferentes, eh, a una escuela de monjas donde, ¿qué te puedo decir, Jared? Era pura intimidación, ¿eh? Pura intimidación. O sea, realmente recuerdo que las directoras pues eran monjitas y las monjitas son muy especiales en muchas cosas. Eh, Recuerdo que éramos muchos, éramos grupos de cuarenta y tantos y la escuela era grande y era de paga, ¿eh? Había grupos de A, B, C, D y hasta E había. Yo por lo regular que siempre estaba en el B o en el C. ¿En el B de buenos o el B de qué? En el B de que ahí va, como sea, pero ahí va. Por el apellido. Por el apellido te tocó estar ahí. Sí, y le doy gracias a Dios porque me tocaron amigos que a la fecha son mis mejores amigos. Fuimos creciendo y aprendiendo muy bien. Realmente creo que en cuarto de primaria me puedo contar que me tocó un maestro muy bueno. Que, por ejemplo, las clases de historia, las clases de geografía, todas esas clases que llevan como una historia detrás, las contaba y hace cuenta que te envolvía con la historia y te explicaba de tal manera de que él hasta, me acuerdo que agarraba el metro, la regla y hacía como que tenía una bazooka, o sea, te explicaba cosas, sí, claro, o sea, se metía mucho en su papel, pero la finalidad era que se te quedara pues todas esas historias, esas materias que por ahí cuestan un poquito de entender, pero buenísimo, buenísimo. ¿Le pondrías el título de tu mejor maestro?
Yo creo que uno de O los en el mejores. top, en el... Está en el top 5. En el top 5, sí. Ok. Ya poco a poco iremos desvelando qué características tenían el top y sobre todo el mejor maestro, ¿no? Sí. Pero bien mencionas, y mencionas una parte muy padre que fue que tú contaste con la oportunidad de estar en distintas escuelas y en distintas ciudades, ¿no? Que a esa edad es muy difícil porque porque como niño no entiendes los cambios que hacen los adultos. O sea, tú ya te estableciste en una escuela, en un ambiente, y de repente te dicen, nos vamos. Y algunas veces te preguntan, ¿quieres? Pero en otras te dicen, vámonos. O sea, no dicen agua abajo. O sea, nada más de repente ya estás en otra ciudad. Entonces, tú padeciste, tú sufriste tiempo de adaptación y nos los relatas que fue algo muy y pues importante en tu vida y que te ha hecho ser la persona que eres, ¿no? Actualmente. Así es. Sí, realmente fue un cambio muy drástico. Digo, a lo mejor ya de grande ya lo entiendes, porque bueno, pues a mi papá le ofrecieron un trabajo mejor y viajaba cada 3 meses, lo veía cada 3 meses. Iba a la Ciudad de México y nosotros estábamos en Monterrey. Y bueno, por ahí pues ya no queríamos estar tan distanciados. Mi mamá nunca quiso vivir en la Ciudad de México, entonces, bueno, Texcoco es un municipio que está cerca del DF, está como a 30 minutos, y bueno, pues mi papá iba y venía todos los días, y sí, fue un cambio muy drástico, lo sufrí en algunas cuestiones, por ejemplo, en Monterrey yo me acuerdo que todo lo escribíamos con letra cursiva, Uh-huh. todo lo escribíamos con letra cursiva. Sí, y cuando llegamos acá, todo era con letra de molde, como le dicen, o la letra script, ¿no? La script. Eh, y bueno, otras cosas, por ejemplo, yo no llevaba computación allá, no llevaba otras materias que igual yo no entendía, llevaba flauta, acá llevaban flauta, yo allá pues así como... Allá llevaban... ¿Qué instrumentos tocaban por allá? Dime, ¿la tuba? No, ninguno, no había clase de música, yo creo que no, ¿Ya o te sea, no preparaban teníamos... para rapear? ¿Ya te preparaban? Tú dime. El acordeón me hubiera gustado, fíjate, me hubiera gustado. Pero ¿sabes qué? Los horarios eran más cortos, me recuerdo que era como de 8 a 12 y media, porque el calor estaba muy fuerte. Recuerdo que también todos teníamos que llevar hidratación, o sea, llevamos, pues, no sé, yo llevaba un termo de como 2 litros todos los días, porque realmente el calor era muy intenso. Eh, Eran otras técnicas y creo que diferentes, pero creo que las dos fueron efectivas en su momento. Y bueno, ya aquí en Texcoco, pues realmente, pues sí es diferente, ¿no? Porque son muchos grupos, el maestro tiene que estar al frente de muchos alumnos. Por ahí, pues incluso hasta pues, ni tu nombre se saben, yo creo. O sea, hey, tú, o sea, realmente, o sea, no está nada que ver con lo que hay ahorita. Ahorita el maestro intimida un poquito más con los alumnos, les importa más cómo están, cómo aprenden, te preguntan más, pues sí, si lo tienes que repetir o no. Eh, Muchas cuestiones que ahorita han cambiado para bien, pero creo que hay otras cosas que no cambiaron para bien. Y sí, bien nos platicabas que distintas ciudades involucraba distinta organización, ¿no? Sí, sí, y bueno, también te digo, llegamos al punto del ciclo escolar donde llegamos en marzo, recuerdo que fue una semana o dos antes de mi cumpleaños, y realmente pues ya llegas a, ya no llegas a nada, o sea, ya acabó el ciclo escolar. Fue en cuarto de primaria y ya, y la verdad es que sí, me costó mucho hacer amigos al principio, eh, pero después, bueno, ya los amigos que he hecho ahí los hice para toda la vida y a la fecha nos seguimos hablando y tenemos contacto todavía. Pero sí, fue una etapa muy interesante. Creo que los métodos que ocupaban en ese entonces, como dices, nos tocaba con la regla ensangrentada, pero sí, yo creo que
A la fecha creo que sí aprendimos bien las bases, todo lo hemos hecho acorde o como debería de ser. Ok. La ortografía, pues yo creo que a la fecha tengo muy buena ortografía. Ya por ahí puede ser que se me vaya algún error, pero digo, en general, pues no la tengo tan mala. Yo creo que todo contrasta con lo que hay ahorita, ¿no? Es que sí, bueno, en lo particular a mí me tocó ir a una, aquí en la ciudad le llaman Sendy. En otras ciudades tal vez lo conozcan como pues estancia infantil, guardería tal vez. Y esta parte me tocó ir a mí desde bebé, o sea, desde que era un bebé, me llevaron hacia una escuela en donde te enseñaban a ser bebé, ¿no? A generar esta parte de tal vez de estar socializando con, pues, con otras personas de tu misma edad y con adultos. Y pues tengo vagos recuerdos, o sea, no es que recuerde todo, porque a esa edad creo que no recuerdas nada o incluso pocas cosas, pero lo que recuerdo sí son bonitos recuerdos de estar y convivir con niños de mi edad, con personas que en donde me enseñaron a, pues, desde lo básico, o sea, desde lo básico, tal vez sonará algo menos importante para la gente adulta, pero me enseñaron a, por ejemplo, a comer, ¿no? A utilizar los cubiertos, ¿no? A, a tener un horario, porque también, por ejemplo, ahí te enseñan a que trabajas un tiempo, hay actividades, pero también tienes un tiempo para dormir, para descansar durante la estancia. Entonces, eso te ayuda a llevar una organización, un horario, a tener cierto horario. Y actividades de mucho. Yo creo que ahí en ese momento vas aprendiendo pues a ser una persona, ¿no? A ser una persona que va a poder convivir en sociedad. Y ya pues va aumentando el nivel, el preescolar, primaria, secundaria. Y considero que pues toda la educación que tuve fue una muy excelente, una extraordinaria educación. ¿Por qué? Porque en todo momento aprendí algo. En todo momento aprendí algo y los maestros desde los que me tocaron estaban comprometidos. Si bien hay algunos baches, como yo creo en cualquier persona, de manera general todo estuvo acorde. Recuerdo mucho a alguna maestra que nos aventaba las libretas, que volaban las libretas, o sea, por medio pasillo, en donde si no le gustaba, a volar, ¿no? La libreta, arrancar hojas, a repetir, a hacer planas, sí, Planas, las planas. las planas eran mortales, o sea, no sé si tú lo recuerdas. No, no. Yo recuerdo que de verdad acababas con la mano deshecha, deshecha. Yo era muy inquieto de niño, la verdad es que, o sea, la verdad es que a mí me tocaron todos los castigos habidos y por haber, porque de niño quizás sí era inquieto, no tanto, en secundaria sí me destrampé mucho, pero sí, o sea, como dices, las planas, a veces te sacaban a correr para que como que te cansabas y llegaras más tranquilo. Ese era como su método para que ya te tranquilizaras de alguna forma eh, y otras cosas, ¿no? Pero sí, creo que ha cambiado mucho. Digo, ahorita, por ejemplo, me llama mucho la atención que muchas escuelas ya tienen cámaras en todos lados. Ok. Eso sí es una ayuda porque, digamos, en algún accidente o en algún, puede ser alguna pelea que tengan algunos niños o cualquier cosa, no sé, ahí están las cámaras, ahí se ven y una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí, por ejemplo, si el niño está diciendo, ¿saben qué? A mí me pegaron y en el video sale todo lo contrario, pues ahí es donde los papás, los cuatro papás o las personas que van a ver toda esta situación, ya dicen, ah, bueno, pues fue él, ¿no? Y ya toman cartas sobre el asunto. Antes era tu palabra contra la del otro, ¿no? O contra la maestra. A mí me acuerdo que en varias situaciones yo tenía la razón y a veces las monjas te echaban la mirada, te tenían una mirada, pero o sea, Penetrante. realmente penetrante, te hacían así, ¿en serio crees que? Y yo, no, creo que no, pero realmente no es cierto, o sea, era
te intimidaban y les tenías tanto miedo a esas maestras o esas directoras que, bueno, o sea, te lo guardabas, te lo guardabas. O el caso también de los bullying, que antes no se llamaban bullying. O sea, era otras cuestiones donde te tenías que aguantar o te defendías de alguna forma o te hacías respetar, pero los niños antes eran bien, bien, bien molestos, ¿eh? Era una convivencia muy compleja, ¿no? Porque antes no se le llamaba este famoso bullying. Antes considero que era pues el que, no sé, imponía, el que mejor se llevaba con todos, el que lograba establecer a lo mejor acuerdos, no El sé, que se sentaba hasta atrás. el que se sentaba hasta atrás, el que era amigo de todos, ¿te acuerdas, De no? todos. Y todas las niñas querían con él. Y todas las niñas querían con él en el recreo le invitaban todos cosas así, una paleta, algo, ¿no? Para quedar bien porque sabías que él era la persona adecuada, ¿no? Exactamente. O todo el mundo hablaba como él o trataba de hablar como él. Y si decía una frase célebre, ya sabes que los niños siempre dicen algo y todo el mundo quiere copiarlo. Todo el mundo lo decía. A mí la verdad es que yo siempre tuve mi bolita de amigos, yo nunca o sea, nunca me importó eso. Pero sí, realmente creo que sí sufrí bullying en algún momento, casi nunca se metieron conmigo, muy pocas veces me peleé en la escuela, pero en secundaria sí, ahí sí me llevé con los bullying y dije, "Bueno, aquí es la sobrevivencia del más fuerte, aquí yo, sí, y la verdad es que sí, sí era bastante yo molesto, pero bueno, no fue tanto tiempo, fue un año o dos, nada más. Ah, ok, soportable. Soportables, soportables. Sabes, a mí me tocó la suerte de siempre estar respaldado por un amigo grandulón, por un amigo que tenía mucha fuerza, ¿no? Que te imponía más y pues saludos a mis amigos que seguramente van a saber quiénes son porque, porque me tocó disfrutar de esos privilegios, tal vez, ¿no? Porque nunca fui de pleito, nunca fui una persona de pleito, tal vez, o sea, tampoco me hubiese dejado, pero era mejor de arreglarlo por otra parte. Pero no sé, si el problema iba más allá, siempre tuve pues no sé, la garantía de tener un amigo, ya sabes, un amigo de esos de que entrones, de esos amigos que dicen, dame chance, ¿no? Yo por él. Y con eso. Sí, sí, claro. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de los maestros, antes el maestro permitía muchas cosas, ¿no? O sea, realmente todo este tipo de bullying, pues no lo reportaban. Bueno, por mi parte, lo que he vivido, pues a lo mejor puede ser que sí, pero no era como que se acababa el problema. O sea, era el problema de todos los días. Yo veía chicos que molestaban a otros, les pegaban, muchas cosas, ¿no? Se burlaban de ellos. Ya sabes que antes el bullying también era, te decían algún aspecto físico. Ya sabes que el mexicano es ingenioso para los apodos se te quedan para toda la vida desde la primaria. O sea, tengo un amigo que, bueno, no lo voy a mencionar porque si no se va a enterar que lo mencioné. Pero le dijeron de una forma que digamos que siempre llegaba despeinado, ¿sale? Y le pusieron un apodo, no voy a decir cuál. Y a la Lo fecha, censuramos. sí, lo censuramos. A la fecha se sigue llamando igual. Todo el mundo lo conoce por ese apodo. Y estamos hablando de quinto de primaria, ¿eh? A la fecha tiene ya casi 30 años ya. Sí, claro, esos famosos apodos Se te que quedan. se quedan, ¿no? Pero a ver, tú dime, menciónanos cómo fue, qué hizo, qué impacto tuvo el mejor profesor o profesora de toda tu vida estudiantil. Y yo sé que te sigues preparando, yo sé que sigues teniendo profesores, pero vamos a partir hacia atrás. O sea, tú dinos qué características, o sea, cómo fue, qué tendría que tuvo esa persona. Pues yo creo, mira, comentando lo que había dicho hace un tiempo atrás, ahorita, eh, el maestro de cuarto de primaria creo que fue uno de los más importantes. Yo creo que a la fecha, creo que también se llamaba Oscar, creo, no recuerdo bien.
Te digo, él era muy bueno y en todas las materias, ¿eh? O sea, matemáticas la hacía divertida, español lo hacía divertido, historia, geografía, muchas materias que implicaban quizás al hacer la dinámica, yo lo aplaudo mucho porque realmente en ese entonces pues no habían herramientas tecnológicas, era pura imaginación, o sea, no teníamos proyectores, no teníamos muchas cosas, los pizarrones pues eran de plumones o de gises incluso, no recuerdo bien, sí, de gises, y ellos se lo arreglaban, o sea, hacían los dibujos de verdad, yo recuerdo que hacían los dibujos muy bien. Digo, no un Picasso, pero de verdad que te los hacía de tal manera que tú te lo imaginaras y te hablaba de la revolución, te hablaba de la independencia, hablaba de muchas cosas, de los orígenes, por ejemplo, de muchas cosas de las matemáticas. Lo hacía muy entretenido y la verdad es que y sí influenció mucho. Eh, es curioso cómo las personas que más influyen en nosotros, luego no sabemos ni sus nombres, pero el recuerdo se te queda. Sí, y eso va a vivir en ti por toda la vida, ¿no? Claro, claro. Ahora, otra maestra, me acuerdo una maestra que estaba en el sexto, eh, ella era muy, ¿cómo te lo digo? Muy cariñosa. Ok. Normalmente pues no era muy agraciada físicamente y no la querían muchas de sus compañeras, porque pues obviamente ella lo expresaba con nosotros. Tenía como la confianza de confiarnos todo eso, de decirnos, ¿saben qué? Ella me cae mal y ella también, y ¿saben qué? No me importa ser el maestro del mes, porque pues no me importa, no quiero que esté mi carota ahí. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que yo fui buena con ustedes, hice un buen trabajo. Y así, o sea, nos decía todo, nos decía todo. Y la verdad es que era muy buena maestra también, tenía mucha paciencia, nos tenía cortitos, que yo creo que también eso es bueno, la disciplina. Me acuerdo que hacía una como colecta para el Día de las Madres. Entonces, todos los días, todas las semanas, ella vendía frituras, o no sé, vendía, no sé, chetos, churumais, lo que Charrín. sea, chicharrines, todo eso. Y ya decía, y el ahorro. Siempre era, ¿no vas a dar ahorro? No, ok. Y así, pero dabas de a $1, de $2, 3.50, así. Obviamente, pues digo, antes nos daban 10 pesos y con 10 pesos comprabas El mundo. pues unas papas, una torta, lo que sea, te alcanzaba, ¿no? Sí, sí. Imagínate. Los precios Entonces, eran muy bueno, distintos, ¿no? Eso sería otro claro. tema, totalmente, ¿no? Eran otros tiempos, pero bueno, o sea, realmente lo que me gustaba es que ella organizaba esas colectas para el Día de las Madres, nada más para el Día de las Madres. Ok. Y la verdad es que quedaban bien. Me recuerdo que el único año, bueno, nada más tuve sexto con ella, el año que organizó el Día de las Madres fue en casa de uno de mis amigos. Esa casa estaba grandísima, tenía hasta cancha de fútbol, tenía un kiosco, o sea, imagínate, estaba enorme, enorme la casa. Y hizo todo el convivio, hizo comida, hicimos un bailable de los Backstreet Boys y todo eso. Ya sabes el. Sí, sí. Nah, y sí, sí, sí. Bueno, pues es que estaban en el boom, junto con Britney Spears y todo eso, pero bueno, ese es otro tema aparte. Y, y realmente fue muy entretenido. Realmente creo que lo que organizaba, lo organizaba muy bien. También organizó un viaje de fin de año hicieron un campamento, me parece, pero yo no pude ir porque, bueno, lamentablemente falleció mi abuelita en ese entonces y, bueno, pues ya ni a mi graduación fui. Ok. Fueron Sí, tiempos para hacer otros tipos de actividades y que no tenían que ver nada con la escuela, ¿no? así es, así es. ¿Sabes? Ahora que mencionas a las maestras, a los maestros que tuviste, yo creo que va acorde a mencionar una parte que nos unió a nosotros, que también tuvimos algunos profesores, maestros, pero del corte entrenador, ¿no? Del perfil entrenador y que a lo mejor ya en otros episodios narraremos exactamente, pero que ahorita vamos a dar una pequeña introducción de cómo es que tú y yo nos conocimos, cómo fue que tú y yo dijimos,
existes, existimos. ¿Cómo fue la historia, no? Y nos unen maestros, nos unen entrenadores, nos unen personas que enseñaban algo y que también tuvimos de todo, ¿eh? Hubo personas de todo. Claro que sí. Yo recuerdo mucho que yo tenía un amigo allá, ya vivía yo en Puebla, obviamente, que se llamaba Ricardo. Ok, Él estudió conmigo el tercero de secundaria. A él me parece que a medio año lo corrieron porque su hermano me parece que le pegó pues al señor que estaba en la puerta, al que te abría, al que te daba los buenos días. No sé por qué, pero pasó sobre su moto, iban los dos y le pegó al de la puerta. puerta. Y entonces, bueno, su papá y su mamá pues decidieron sacarlo de ahí. Y ya terminó el año, eso te estoy hablando que fue como en febrero, marzo, por ahí. O sea, faltaba poquito para que acabara el ciclo escolar. Entonces, bueno, él era mi amigo y realmente hicimos teníamos una amistad muy grande. Uh-huh. Y ya de ahí, pues él, no sé por qué, pero me dijo, vente a entrenar, quién sabe qué. Y ya, me inscribí por él, realmente fue por él. Y de ahí me acuerdo que tú te llevabas bien con él, ¿no? Sí, el famoso Richie, ¿no? El famoso Richie. El buen Richie que poco tiempo estuvo con nosotros cuando ya nos conocimos, poco tiempo, buen tiempo sí, de calidad, porque era un buen jugador. Recuerdo muy bien que era un buen jugador, pero pues que se fue, que de repente nada más unió, es de estas personas que une historias y ya, y ahí las deja, ¿no? Y entonces se fue, y yo recuerdo mucho que fue la primera persona que cuando llegué, pues es de estas personas que dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ven aquí, o sea, que pues te da confianza, te da confianza, te involucra al equipo. Y así fue como tú llegaste y de repente nos hicimos buenos amigos, nos hicimos primero buenos compañeros de equipo, después buenos amigos y poco a poco fuimos conociéndonos y poco a poco también fuimos descubriendo a distintos entrenadores, ¿no? A distintos entrenadores. ¿Tú qué entrenador recuerdas más? O sea, ¿cuál es el que si yo te digo, ¿te acuerdas de esa época? ¿Cuál es el que se te viene a la mente? Se me vienen dos. Yo recuerdo que, bueno, cuando estábamos nosotros, obviamente teníamos un entrenador. Yo no duré tanto con ese entrenador y lo corrieron. Y después llegó dale padre, dale padre. Yo realmente creo que sí ha sido de los peorcitos entrenadores que he tenido por el simple hecho de que nada más nos ponía a correr. Nada más nos ponía a correr. Era puro físico, ¿eh? Digo, sí se lo agradecemos porque realmente creo que a esa edad nos fortaleció mucho, pero pues ya, o sea, no tenía ninguna ciencia, o sea, era estar corriendo y corriendo y corriendo y el arenero y digo, físicamente estábamos bien, pero futbolísticamente estábamos muy mal. Sí, era un entrenamiento militar el que nos estaban dando, ¿no? Era Yo un me acuerdo soldado. que habían semanas que ni tocábamos el balón, ¿eh? No, había semanas, pasaban semanas y él su discurso era, en lo físico se ganan los partidos, con lo físico vamos a ganar partidos, y a lo mejor se la comprábamos, ¿no? A lo mejor me uní a su forma de pensar unas semanas, pero cuando vi que los resultados no llegaban y que a lo mejor y sí aguantábamos, o sea, que a lo mejor y sí lo físico estábamos en una condición positiva, apropiada, pero no conocíamos lo demás, ¿no? Y tú sabes perfectamente que una cosa no debe de estar peleada con la otra, ¿no? Y él solamente daba el 50%, pero el otro 50% no lo teníamos. Así es. No, y lo más importante, la pelota. O sea, si no sabes tocar el balón, si no sabes moverte, que te digan tus posiciones. Yo nunca recuerdo que nos diga, oye, tu posición es esta. ¿Cómo ibas a ver si nunca nos vio jugar como tal? O sea, siempre nos ponía a correr nada más. O sea, realmente. Y tenía varios trabajos de mi entrenador, ¿no? Recuerdo que se iba a entrenar allá a Tepeaca, ¿no? Me refiero. Me acuerdo. Sí, sí, recuerdo que nos comentaba eso. ¿Sabes? Yo también recuerdo mucho esa parte de que llegábamos a un partido y era inventar, ¿no?
a ver, ¿a ti qué te gusta jugar? Y era de, pues, pues es que a mí me gusta jugar aquí. Va, pues, está bien, vamos a jugar ahí, o sea, y armaba el equipo y de repente era como que el defensa lo veías de delantero, el medio ya era portero, o era ahí una mezcla bien rara y que pues sabías que el fin iba a acabar, o sea, que el fin era simplemente nada más llevarnos a jugar y a ver qué pasaba, ¿no? O sea, y sabías que esa historia se iba a acabar pronto. Sabías Claro. que esa historia iba a terminar muy pronto y así fue. O sea, Sí, así. sí. No, y ahí es donde te das cuenta que hay mucha gente que cree saber de fútbol y la verdad es que no sabe nada. O sea, el que te pares ahí y seas un entrenador así porque tú lo decides así y alguien te da el trabajo, no te hace entrenador. O sea, necesitas prepararte, saber de muchas cosas. Yo recuerdo que a mí, por lo menos, como fue uno de mis primeros entrenadores, pues el autoestima lo tenía por los suelos porque casi nunca me metía. Pues la verdad es que casi no me pelaba tampoco. Entonces yo creo que a los que más les está costando son los que más atenciones tienes que poner. En algunos casos, obviamente, sin descuidar a los que saben y irlo dosificando para que todos vayan agarrando un nivel pues parejo. O sea, nunca va a ser parejo porque siempre va a haber unos que aprendan más rápido que otros, pero creo que sí, sí fue de los peorcitos. Yo creo que el estar corriendo nada más no nos ayudó mucho. Después me acuerdo que llegó el profe que le decíamos el Chelis. La verdad es que no recuerdo su nombre, pero todo lo contrario, ¿no? O sea, era puro fútbol, toque, nos enseñó a hacer muchas cosas dentro del terreno de juego. A mí en lo personal creo que me dio un poco más de confianza y yo creo que ahí es donde empecé a mejorar un poquito más. Ok. Sí, sí, sin duda hemos tocado yo creo que un punto en el cual antes del buen Chelis, antes de la persona que estábamos hablando, considero que todas las personas que enseñan algo pues son maestros, son profesores, ¿no? Y considero que hay que prepararse, ¿no? Hay que tener una intención, hay que saber hacia dónde y háblese en el sentido de donde tú estés parado, o sea, estés enseñando lo que sea, eres un profesor, eres una persona preparada para enseñar, ¿no? Y para que las personas a las que les estás dirigiendo este aprendizaje, pues realmente se dé. Y en Así es. ese caso creo que no se dio, o sea, de plano el mensaje no llegaba claro, ¿no? Y ahora tocas una persona en cual nuestro entrenador, Chelis, nuestro conocidísimo Chelis, que las personas que nos vean lo van a reconocer rápidamente. ¿Por qué? Porque era un personaje carismático, era un personaje que recuerdas, era un entrenador en el cual se veía que estaba preparado, que sabía hacia dónde, ¿no? Tal vez el mensaje ya nos tocaba a nosotros descifrarlo, ponerlo en práctica, porque bueno, tú entenderás que los conceptos pues los aplica el jugador en sí ya en el campo. Y bueno, él se veía claramente que tenía un propósito bien definido. Así es. Y sobre todo, que tenía el oficio para hacerlo. Yo creo que, desde el momento en que llega de traje hasta los partidos, ya ahí te da un salto de calidad y dices, ah, o sea, ese es mi entrenador, ¿no? Yo recuerdo que los primeros partidos que íbamos, no teníamos tantas sesiones de entrenamiento con ellos después del primer partido, pero sí se notaba un cambio, o sea, sí se notaba un cambio de decir, tú vas acá, ya tocábamos un poquito más, nos esforzábamos. Yo creo que es un punto bien importante y como dices del entrenador anterior, yo creo que sí hay que estar preparado porque tú no sabes el impacto que puede tener tanto positivo como negativo en esos alumnos o en esos jugadores que estás formando, ¿no? Entonces yo creo que sí es un acto responsable el estar bien preparado, en saber lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, cómo lo transmites, cómo lo enseñas. Yo creo que sí es muy importante porque si no es tiempo perdido para el jugador o para el alumno y para voy a tratar de explicarlo. Yo creo que las cosas que aprendes mal
tienes que volver a desaprender Ok, para volver a aprender. sí, claro. ¿Por qué? Porque te haces de malas mañas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si tú estás aprendiendo a jugar fútbol y empiezas a pegarle una forma, te enseñan a pegarle una forma incorrecta, ¿no? Y aprendes y aprendes y aprendes de esa forma y estás mal, ¿no? Llega otra persona y te va a decir, estás mal, pero ya tienes esa repetición y te va a costar volver a agarrarlo y hacerlo bien porque ya traes ese conocimiento previo. Entonces, si no te enseñaron bien en su momento, cuesta mucho volver a tomar y hacerlo mejor. Por ejemplo, a mí yo recuerdo que me costaban mucho los pases largos, me costaban muchísimo los pases largos. Y lo aprendí hasta que llegó el profe Chelis, que nos enseñó desde el principio. Dijo, bueno, ustedes no le están pegando bien, empezamos de golpeo. Y ya desde ahí dices, bueno, empezamos de lo básico a lo más complejo. Los fundamentos Así que te es. hacen ser profesional, ¿no? Y que retomando toda esta historia, considero que un profesor debe de ir desde lo más general, desde lo más básico a lo específico, ¿no? O sea, no puedes enseñarle a alguien a correr si no lo has llevado de la mano desde reptar, gatear, ¿no? Esas son, yo creo que las características que separan en términos generales, a los buenos profesores de los profesores, ¿no? A los profesores que tienen un impacto, a los que te enseñaron algo, pero no los vas a recordar, a los profesores a los que se van a quedar en ti, en tu corazón, en tus recuerdos, a los que pues a lo mejor y viendo una foto dices, ah, pues sí, tuve clases con él, pero pues hasta ahí, ¿no? Y considero yo que has tocado un punto muy importante y que son esas características que separan a los maestros, a los maestros que te van a marcar de por vida y que esa semillita que la depositaron va a germinar y va a crecer y va a florecer en algún momento y que a lo mejor ni ellos lo van a ver, pero que en ti ya la depositaron y de buena manera. Así es. Eso, como dices tú, es lo que lo diferencia un maestro bueno a uno malo. El que ya tiene conocimiento, el que sabe, está consciente del impacto que va a tener sobre los alumnos, en este caso, los jugadores en el ámbito del fútbol. Pero creo que me gusta que ya haya maestros más preparados, me gusta que haya entrenadores más preparados. Realmente creo que sí, si llegamos a una pequeña conclusión de lo que hemos visto hace 20 años a lo que hay ahorita, yo creo que hay un mundo de diferencia. Ok, sí, sin duda, sin duda, considero que cada vez los maestros se están preparando de mejor manera, cada vez están profesionalizando más la carrera de los profesores, pero que sin duda nos toca, yo creo que aperturar esta parte de decir, pues, algo que tocaste y que es muy cierto, ¿no? Ya aprendí, pero también debo de desaprender para poder mejorar, ¿no? Porque a lo mejor como cualquier persona, consideras que ya lo has aprendido y que ya lo conoces, que ya lo dominas, que ya lo sabes, pero ojo, hay otras maneras de hacerlo. Entonces, siempre tener esa apertura, ¿no? Siempre tener esa apertura de decir, pues, enséñame, ¿cuántas veces te ha tocado a ti aprender de los niños y de los niños más chiquitos, de los niños que, que tú te paras al frente y vas a decir, les voy a enseñar, pero ojo, ellos te terminan dando una lección. Sí, claro. O cuando quieras dar un ejercicio, dicen, profe, ¿y si le hacemos mejor así? Y dices, y funciona. Y lo peor es bueno, lo mejor más bien, lo mejor es que funciona. O sea, en decir, no lo había pensado de esa forma. Y está bien porque antes no había esa apertura de decir, no, 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 no me contradigas. Yo lo que digo es así y ya está. Y tienen que aprenderse este procedimiento, por ejemplo, en las matemáticas, es así y es así y es así. Cuadrados, todos eran cuadrados, muchos maestros eran muy cuadrados en ese aspecto. Y ahorita yo creo que hay una buena apertura. Si tú dices, bueno, ok, los niños también tienen ideas muy frescas, o sea, ellos tienen otra imaginación, otra visión de lo que ves, y a lo mejor
Ya tu cerebro de adulto lo ve desde otra perspectiva y ellos lo ven desde otra. Sí, claro. En cualquier ámbito, en algún ejercicio, en alguna solución que ellos le vean. A mí me pasa también mucho con primaria, que por ahí quizás por ahí un ejercicio no funcionó como uno lo espera que pase seguido. Digo, yo creo que a ti también te ha pasado. Y ajustas y dices, ah, mira, ya aprendí, entonces se hace así, ¿no? Porque bueno, en el papel, en tu planeación, pues todo es color de rosa, todo va a salir bien, todo sale como tú lo tenías previsto y a veces no es así. Sí, sí. Pasan cosas y tienes que ir corrigiendo y ellos te van enseñando que hay cosas que no funcionan y hay que adaptarlas. Muy bien. Y para ir concluyendo este tema, ¿te parece si yo empiezo? Te doy 5 características que debe tener un profesor, profesora, maestro, maestra, que deba tener para impactar durante toda la vida de un alumno, ¿no? Y ahí te van las 5 mías. Me dirás si coincides o si tienes unas nuevas, ¿no? Ok, sí, sí. Mira, la primera siento que debe ser carismático. Carismático. ¿Por qué? Porque con el carisma ya llevas una parte ganada con los alumnos. Y el carisma es algo que se tiene, que se puede desarrollar, pero que sin duda pues va a ser trascendente para los niños, porque la primera impresión es lo que cuenta. Y cuando tú te paras con ellos, desde esa posición tú ya estás enviando un mensaje. Segunda característica. Sin duda, debes de ser una persona que contagie, o sea, que lo que tú estés promoviendo lo contagies, ¿no? Que tú te la creas en primer lugar para poder contagiar. Sin duda alguna, creo que esa es la segunda característica. Tercera, la tercera característica que yo podría decir que es ser un profesional. Y no me refiero a que sea la persona más preparada del universo, no, pero pero que sepas lo que haces y que tengas un objetivo claro hacia dónde vas. Con eso, ¿no? La cuarta característica que yo mencionaría, que seas una persona que tengas bien cimentado valores. Vamos a dejarlo así. Valores. No te voy a poner un valor en específico, pero que tengas cimentado un valor. O sea, que sepas que ese valor te define y que con ese mismo valor tú puedas promoverlo. Y con acciones, porque uno puede decir cosas, palabras, pero con acciones. Y la quinta característica, y que yo vi a lo largo de la historia educativa que he tenido, es que seas divertido. Que seas divertido. O sea, la quinta característica es que seas divertido, no importa la edad, que seas divertido. Así cerraría mis 5 características. Tú coméntanos lo que tú... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a irlo, si quieren yo lo voy desmenuzando porque estoy totalmente de acuerdo con tus puntos, pero sí puedo decirles y a las personas que nos estén escuchando algunos tips quizás que puedan ocupar, quizás no todos tengan esas características y quizás podamos ayudarlos un poquito con eso. Como decías, la empatía. La empatía, hay gente que quizás no tenga la gracia o otras cualidades que les permiten ser empáticos, por decirlo así, a primera vista. Quizás ya conociéndolos, ya tratándolos, ya pasando un mes, 2 meses de clases, pues quizás ahí ya los niños le agarren una cierta empatía con el maestro, ¿no? Pero simplemente es, yo digo, yo sé que todo el mundo tenemos problemas por dentro, yo sé que todo el mundo tenemos preocupaciones, olvídalas, olvídalas. Tú estás ahí con los niños, trae tu energía positiva, si puedes, cuando te levantes, pon música, no sé, alegre, una música alegre, eso te va a poner de buenas, ¿Sí? eso te va a poner de buenas, recibe bien a los niños, así como tú recíbelos con una sonrisa, ellos te van a recibir porque ellos están expectantes el primer contacto que tengan contigo, ya sea virtual o presencial. Ok. Si tú lo recibes con una sonrisa,
ellos desde ahí ya les vas a querer bien. Perfecto. Si tú llegas así ya todo agotado, ya que, que ya por ahí pasan cosas